El otro, el distinto, al que no queremos ni queremos parecernos, guarda dentro de sí las claves de nuestras propias contradicciones. Lo más identitario de cada uno se alía entonces con nuestras irreprochables similitudes para perderse incluso los límites. En los próximos 30 minutos nos sumergiremos en los mecanismos psicológicos y colectivos que mantienen el mito del distinto. Analizaremos desde el punto de vista antropológico e histórico cómo es de breve ese paso entre el desconocimiento y el miedo y cómo ello se acaba reflejando en las políticas sociales de igualdad de derechos. Todo ello sin irnos demasiado lejos. El contexto, nuestro país, y ese otro del que hablamos, el musulmán y el magrebí, el llamado moro. Esto es Tesis, quédense con nosotros. Bienvenidos. Va a parecer una putada, como dicen los franceses, los fantasmas existen. Todos los pueblos tienen sus propios fantasmas que habitan, ¿dónde habitan? Habitan en la memoria, fundamentalmente, y ahí es donde los invocamos, los recordamos, nos viene continuamente, y no solo individualmente, sino colectivamente. Entonces los españoles tenemos al moro, ¿por qué no llamarle? Hemos tenido al moro como una parte nuestra y externa, ¿no? Que es amenazante y querida. El miedo es una emoción paralizante que encuentra muchas veces sus raíces en clichés instalados en una sociedad. En la nuestra, el ancestral miedo al moro se remonta a los tiempos de la expansión cristiana en la península, la llamada Reconquista que anunciaba el reino de Dios en la tierra. Los posteriores siglos de hegemonía católica cimentaron un miedo que resurgía en cada conflicto histórico. Desde las luchas corsarias en el Mediterráneo, pasando por las distintas guerras territoriales en África en los siglos XIX y XX, hasta la participación de la Guardia Mora de los regulares de Franco en la Guerra Civil, el mito se ha ido renovando sin cesar a lo largo de los siglos. Los cabileños de Beni Urriaguel, levantados por Abdelkrim, se lanzan furiosamente sobre las tropas del general Fernández Silvestre, que guarnece la zona de Alucemas. Es un proceso acumulativo, ¿no? De miedo al otro, ¿no? A la crueldad, sobre todo la crueldad oriental, porque nos hemos representado al moro como una persona con un alfanje al final y cortando cabezas y colgándolas de la entrada del palacio de un sultán. Es la imagen del despotismo oriental, ¿no? Eunucos, cabezas cortadas, crueldad sin misericordia, esto, bueno, hasta nuestra guerra civil. El momento de la guerra de Rif
se hará hincapié en que son salvajes traidores en función del impacto que ocasiona la matanza de Annual. Esos 10.000, 12 o 15.000 soldados españoles muertos en esa inmensa llanura casi inmensa llanura que va desde Annual y Montearruy hasta Melilla. Eso ocasiona un impacto terrorífico, y las imágenes fotográficas que llegan, que pueden ser leídas por los analfabetos incluso, de soldados españoles mutilados, asesinados bárbaramente, pues lógicamente hace que en primer lugar la imagen que se tenga del otro es que es un traidor, un cruel, una bestia salvaje, y de alguna manera pues la sociedad en conjunto reacciona también con violencia frente a ese enemigo. Bajo el mando supremo de los generales Sanjurjo y Berenguer, Tauima, Segangan, El Gurugú, Teluán y Montearruy. Una paradoja in termini, ¿no? O sea, que Franco utiliza a los rifeños y yebalíes en la guerra civil, castándolos para su bando por diversas razones. Pero es paradójico que estos mismos sujetos y sus cávilas y tribus habían sido vencidas unos pocos años antes por el mismo ejército español en la guerra del Rif. Y sin embargo se apuntan masivamente, y hay gente que se pregunta, pero bueno, ¿cómo viene? ¿Es que tienen hambre? Es que, bueno, todo esto explica muchas cosas, pero yo creo que hay algo más, ¿no? Es decir, hay como una especie de mística que Franco supo utilizar muy bien, que la República no supo utilizar, que se hizo incluso hacer creer la fama de que se había convertido al Islam. Entonces, claro, y que era invencible a las balas, porque había sufrido varios percances y siempre había salido ileso, ¿no? Entonces quiero decir que los militares africanistas españoles supieron manejar esto que podemos llamar la mística colonial, ¿no? El mito oscilante entre la idealización y la satanización, entre la sensualidad y la perfidia, la ingenuidad manifiesta y la lujuria desmedida. El bando republicano demoniza la figura de los marroquíes regulares, asimilándolos a lo más perverso de las estrategias de los sublevados. Las encendidas denuncias de Dolores Ibárruri contra la morisma salvaje y violadora lo confirman. El estereotipo sobrevive maleable, ajeno a ideologías, asentado en esa esquina del inconsciente colectivo a la sombra de la evolución. El estereotipo encima de todo es sentimental. Es decir, que son experiencias primarias. Son experiencias primarias. Y entonces, claro, por eso es lo que ocurre en la opinión pública, encuentra siempre una paradoja también. Y es que, por un lado, todos somos ahora en la modernidad antirracistas, posmodernos, partidarios de la mezcla, de la interculturalidad, todo eso. Y luego, en la mesa camilla, esto lo constatan y te lo dicen incluso los políticos y la gente de la cultura, pero en la mesa camilla todo el mundo le saltan las alarmas y utiliza las cosas más incongruentes. En la medida en que se asume que existe una superioridad sobre el otro, sea de tipo religioso, ideológico, material, civilizador, se asume que el otro debe ser castigado y al mismo tiempo civilizado por nosotros. El problema con los saharauis es curioso, ciertamente. La conquista del Sahara fue incruenta. La visión que hemos elaborado de los saharauis se separa un poco de la que hemos elaborado de los musulmanes en general y de los marroquíes en particular. Con ellos no ha habido que luchar o llevar a cabo guerras cruentas, terribles, no hemos tenido derrotas espectaculares. Se han sometido con bastante comodidad por razones históricas. Los saharauis
que será nuestro moro bueno en contraposición al moro malo, malísimo, terrible, terrorífico, cruel, lascivo, etcétera, que era el marroquí. La toma de partido es facilísima, con el moro bueno contra el moro malo. La tarea de cambiar ese pesado legado histórico no es sencilla. Su peor enemiga, la simplificación, la concepción unidimensional de una realidad que ofrece tantos lados del prisma que siempre nos acabamos reflejando en ella. Y aunque la convivencia sea la mejor fórmula para la desmitificación, el fenómeno de la inmigración en la última década nos vuelve a probar sobre nuestra capacidad para sobreponernos al estereotipo, para asumir también nuestra propia identidad. Estamos en una situación óptima como para rebajar la virulencia de estos estereotipos, pero posiblemente perdamos la ocasión. Parte de la sociedad española más desprovista de todo tipo de recursos, incluso culturales, económicos, que son los vecinos de esos recién llegados. Viven en los mismos barrios, disputan las mismas becas de comedor en los colegios, disputan por los mismos pisos de protección oficial o cedidos gratuitamente por la comunidad autónoma o por el ayuntamiento, y lógicamente esa disputa se convierte en rivalidad, en rencilla, y de ahí la utilización, de nuevo, del discurso elaborado a través del siglo, pues es inmediata. Ahora los conversos, es muy curioso, los conversos granadinos, que fueron los primeros en Andalucía en los años 80, y en las últimas declaraciones que hicieron, yo recuerdo que ellos se llaman moros. Es decir, que no es ya la cosa aquella peyorativa, sino la dignidad de sentirse en una cultura específica que incluye unos rasgos muy particulares del andalusí. Resulta que le estamos dando también su verdadera naturaleza a cultura. Es decir, que no es igual el turco, tampoco la cultura turca que la andaluza, que compartimos marroquíes, Andalucía, al-Ándalus y Andalucía la compartimos, andaluces de aquí, y los compartimos de ahí, y esto no es ni una falsa fraternidad, ni retórica, es decir, es que hay una memoria compartida, y esto es real. حي على الفلاح لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح لا Hoy vamos a explicar qué significa el Islam. Vosotros todos sois musulmanes, ¿no? ¿Todos? Sí, sí. No habléis todos juntos. Rashida acaba de comenzar su tercer año como profesora de religión musulmana en distintos centros de la provincia de Málaga. En sus clases hace efectivo uno de los derechos constitucionales contemplados y reforzados en el acuerdo de cooperación que el gobierno español firmó en 1992 con las tres comunidades religiosas minoritarias consideradas de notorio arraigo en nuestro país: la evangélica, la judía y la musulmana. La enseñanza de la religión islámica está así reconocida y garantizada en centros docentes públicos y concertados siempre que la soliciten más de 10 alumnos. Yo